más, ¿cierto? ¿Okay? Así que hablamos bastantito de eso, no voy a entrar en todo ello, solo voy a ir a highlight la parte para que rellene, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos la semana pasada. Terminamos con esa pregunta anterior. El segundo principio fue la obediencia trae bendición y la desobediencia trae ¿qué? Consecuencias. Eso eso se desprende básicamente, ¿verdad? Y hablamos también con relación a este tema. El primer principio era un poquito más largo, y el segundo ya más adelante no son tan largos allí. Tercer principio, la palabra de Dios es ancla inconmovible en las tormentas. ¿Okay? No solo en las tormentas, sino en todo tiempo, pero dijimos que en las tormentas, ¿qué es lo que nos sostiene? Las promesas de parte de Dios. Y hablamos un poco acerca de esto. El cuarto principio que nosotros hablamos la semana pasada, es importante para el creyente reconocer su presencia en todo y para todo. ¿Por qué? Porque Él es el que hace todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas en nosotros, no solo en nosotros, sino a través de nosotros. Nosotros solamente somos esa vía, ese instrumento que Él usa para glorificarse, ¿cierto? Y que hablamos de eso también la semana pasada. Y hablamos de un quinto principio la semana pasada, ¿cierto? Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. Si llegamos hasta ahí, ¿cierto? O llegamos hasta el 6. Hasta el 5 nada más, ¿cierto? Hablamos de esto y dijimos que muchas veces pues no vamos a entender todo lo que está pasando alrededor nuestro. Pero ahí es donde Dios realmente nos dice, haz ejercicio, pon la fe en acción, créeme y sigue, ¿verdad? Así que hablamos de esto también. Ahora sí vamos para el principio número 6. Está allí en sus henna o en sus papelitos. Y este principio es el principio de la agricultura. Es un principio que pues realmente es obvio. ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría de nosotros sabemos lo que es la parte relacionada con la agricultura. ¿Verdad? Tenemos por lo menos un concepto acerca de esto. Y este principio acerca de que cosechamos lo que sembramos, no voy a decir que es una ley infalible, no. O sea, de que siempre va a ser así. Muchas veces no, porque, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros no tenemos control sobre muchas circunstancias. Y usted ha sembrado en muchos casos, en muchas áreas, pero depende del terreno. ¿Ok? Así que por eso estoy diciendo, no es una ley infalible, no es que no va a fallar, puede fallar, pero estamos hablando a grandes rasgos en este caso. Este principio se cumple de muchas maneras, en la manera personal, en la manera familiar, en la manera congregacional y aún entre países. Si hay países que tienen se llevan bien en su parte fronteriza, pues entonces se van a ayudar mutuamente en tiempo de escasez, en tiempo de crisis. Si no se llevan bien, va a haber dificultades también, en tiempo bien o en tiempo mal. O sea, eso va a ser así. ¿Okay? Ahora, Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, de la miseria y de la opresión, y lo llevó para una tierra que fluye leche y miel. Y esto fue lo que Dios hizo allí con el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Ahora, el pacto, Dios hizo un pacto con ellos cuando los sacó de ahí. Hizo un pacto con Abraham, fue ratificando ese pacto después a lo largo del camino con Jacob. Después hizo pacto con el pueblo de Israel por medio de Moisés cuando los saca y los lleva al desierto. Hizo pacto con ellos, fue ratificando a este pacto. Y el pacto era que ellos serían una nación diferente. ¿Un pueblo de qué? De sacerdotes. Sacerdotes para Dios, no solamente la tribu de Leví, sino un pueblo entero de sacerdotes, donde ellos tendrían una adoración que monoteísta, solo a Dios.
no más dioses. Eso era parte de lo que estaba involucrado en el pacto. Y si así se mantendrían ellos, iban a contar con la bendición de Dios para todas las cosas. Si ellos se mantenían de esta manera. Si no, pues por supuesto iban a haber consecuencias. Ahora, Israel estuvo alimentando y sembrando la instrucción de Dios en el pueblo por un tiempo. Pero después, con el pasar del tiempo, valga la redundancia, si me lo permite, allí la semilla que estuvieron plantando se fue mezclando. Y ya después no era una semilla pura. Miren cómo hacen los agricultores. Los agricultores sacan ¿qué? La mejor semilla. ¿Y esa mejor semilla qué la hacen? Exactamente. La guardan para el próximo año. Porque la primera semilla, la mejor semilla, se guarda. ¿Verdad? Y se guarda ahí de tal manera que pueda servir el año que viene para seguir plantando. Y el año que viene se va y así nunca se le acaba la semilla. La semilla. Y después cogen todo el resto de la cosecha para el consumo, para la venta, para el negocio, para todo lo demás. Pero hay una parte específica que ellos sacan, que es la semilla. Y esa semilla se guarda para eso. Nosotros la guardábamos y como un tesoro. Se guardaba como un tesoro, ¿sabe por qué? Porque era la comida. Se le echaba unos pesticidas que nosotros le llamamos mafuco. Eso es un nombre de allá, del campo donde yo nací, del jibarito por allá, pero eso, para que no le entrara ni el gorgojo, ni el gusano, ni entrara nada a picar esta semilla, y para el año, fuese de maíz, fuese de arroz, fuese de la que fuese, para guardarla y conservarla de un año para otro. No habían todos estos químicos que hay hoy en día acá. Ni tampoco conocíamos lo de acá, era lo que teníamos allá y lo que había, lo que se podía conseguir. Así que, pero se guarda esta semilla. Israel tenía la semilla pura, no adulterada, de parte de Dios, que se la dio a Moisés para que se la diese al pueblo, ¿sí o no? Y las instrucciones fueron claras: yo te voy a bendecir, nadie te va a hacer frente, nadie te va a hacer frente. Mira, vamos a buscar allí, ¿dónde es que está la cita? ¿En Josué? ¿Josué 2 o cuál es? Jueces, vamos a Jueces. Alguien que lo tenga lo puede leer. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Amén. Y bueno, ya ahí dice, llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová, pero decía hasta el 4. Ahora, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Haz cuenta? Dios separó a este pueblo y comenzó a sembrar en este pueblo palabra y dirección. Y le digo: y esto es lo que yo espero de ustedes, y esto es lo que ustedes van a tener si ustedes siguen mi instrucción. ¿Okay? El pueblo no la siguió. Ahora, Dios pide cuenta. Dios pide cuenta, ¿sí o no? Dios pide cuenta a su pueblo, Él está atento. Miren lo que dice el versículo 2. Dice allí: mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho? Y déjame decirle una cosa, mi hermano. Así sigue Dios todavía pidiendo cuenta todos los días, por medio del Espíritu Santo. Esa vocecita dentro de nosotros.
Esa vocecita dentro de usted y de mí que muchas veces decimos, es que la conciencia, que esto, que lo otro. No. El Espíritu de Dios le está diciendo, mira, esto no estuvo bien. O esta era la decisión que tenías que tomar. O esta es la manera que debías de actuar. ¿Te das cuenta? Es esa vocecita allí. Eclesiastés, el libro que estamos estudiando. Estamos compartiendo los domingos. Un libro que nos está haciendo sabios o nos está cansando, una de dos. Pero de allí vamos a salir con algo. Nos vamos a acordar de él para siempre. ¿Ok? Pero cuando lleguemos al capítulo 12, que no estamos muy lejos, en 4 semanas más, pero tenemos una interrupción de 2 semanas por Domingo de Ramos y Resurrección. Vamos a ver ese versículo 14, el capítulo 12, versículo 14. Dios pide cuenta, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, Dios va a traer todo a la luz y va a pedir cuenta de esas obras, de eso que hicimos. Sea bueno o sea malo, no importa. Ahora, si estamos en Cristo, estamos perdonados, pero aún así tenemos que ver cómo andamos. Romanos 14, 12. Es interesante para aquellos que les gusta la numerología, porque estos dos versículos hablan de rendir cuenta y están uno al, ¿verdad? 12, 14, 14, 12. Invertido. ¿Sí o no? Tremendo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, no es solamente en el Antiguo Testamento, no es solamente que Dios le pidió cuenta, porque uno dice, bueno, Dios le pidió cuenta e hizo pacto con el pueblo de Israel allí en el Antiguo Testamento. No. Pablo dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, una de las cartas más profundas en el Nuevo Testamento y que abunda más teológicamente las verdades del cristianismo, donde Pablo dice allí que cada uno de nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios en Hebreos, entramos en un nuevo pacto con el Señor. Cada vez que celebramos la Santa Cena del Señor, dijo el Señor Jesucristo, y este es mi ¿qué? Mi sangre, que representa ¿qué? El pacto. Es un nuevo pacto que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es el pacto de la gracia. El cual el creyente, usted y yo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo por la fe, entramos en esta calidad de pacto con Él. En un nuevo pacto. Por lo tanto, esto también nos hace a nosotros responsables de rendir cuenta delante de Él. O sea, no es solamente porque ya aceptamos al Señor Jesucristo y ahora, ya puedo, ¿me entiende? Como estoy justificado y estoy perdonado y tengo mi nombre inscrito en el libro de la vida, puedo hacer y deshacer y vivir como quiera. No es así. Ese no es el Evangelio. Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Cuando aceptamos el regalo de Dios, el perdón en Jesucristo, cuando aceptamos la instrucción de Él, cuando aceptamos ese perdón otorgado, esa gracia, esa misericordia, es porque entramos en una relación de pacto con Él para vivir de acuerdo a los estándares de Él, de acuerdo a la instrucción de Él. Muchas veces se ha dicho que es todavía más fuerte vivir bajo la gracia que bajo la ley. Y si bajo la ley nadie pudo justificarse, mucho menos bajo la gracia se podrá alguien justificar. Es porque la ley te decía no hagas esto, y si tú no lo haces, pues yo no estoy haciendo esto, pues ya estoy bien con la ley. Pero es que Jesús entró mucho más adentro y empezó a abordar el asunto del corazón y de los pensamientos. ¿Ven? Así que tendremos que dar cuenta. Y Dios le pidió cuenta al pueblo de Israel allí. Y nos las va a pedir a nosotros. ¿Ok? Así que desde ese momento, desde este momento que ellos decidieron mezclar la semilla, y un poquito de aquí, un poquito de allá. Un poquito con los amaleceítas y un poquito con los israelitas. Un poquito en el culto de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y un poquito con los cultos de los amaleceítas y los dioses de los amaleceítas también. Desde ese momento que ellos invalidaron el pacto, Dios dijo, ya no soy responsable de cumplir mi parte.
Porque hay promesas de parte de Dios incondicionales y condicionales. Y esta era condicional. Si vosotros no ir en pos de todos estos dioses y mezclarse con la idolatría y obedecer mis mandamientos, pues yo haré esto, dijo el Señor. Esta es mi parte. Digo, vosotros tenéis que hacer esta. Por lo tanto, sus frutos eran el resultado de la siembra de ellos. Los frutos que iban a cosechar al pueblo de Israel era el resultado de lo que estaban sembrando. ¿Qué estaban sembrando? Estaban sembrando semilla adulterada, semilla mezclada. Un poquito de aquí, un poquito de allá. Entonces muchas veces en el cristianismo decimos, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, ¿cómo estamos sembrando? ¿Estamos sembrando semilla pura o estamos sembrando un poquito de aquí, un poquito de allá? Y después nos preguntamos por qué las cosas no funcionan. A veces eso no nos gusta escucharlo, la verdad. Pero esto es sanidad. Esto es restauración. Esto es vida. ¿Ve? Versículos 4 y 5. El pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar, Boquín. Los que lloran quiere decir. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, buscando el perdón. ¿Verdad? Observación con relación a este incidente que sucedió aquí. El llanto solo no resuelve las cosas. Es señal de que algo está pasando, de que hay emociones tocadas en tu corazón, en mi corazón. Hay remordimiento quizás. Hay algo que me chocó de verdad. Ofendí a Dios, ofendí a tal persona y esto, lo otro. Pero se requiere algo más. Más que un buen deseo de hacer las cosas. Se requiere acción, se requiere arrepentimiento, se requiere pedir perdón. Se requiere un cambio de dirección. Se requiere. Y es por eso que muchas veces usted ve los altares llenos de llanto. Pero después el lunes y el martes se está haciendo cualquier otra cosa o la misma cosa. ¿Y qué pasó? Porque se requiere más que el llanto. Se requiere una determinación en el corazón. Es decir, yo pequé contra fulano, lo que sea. Pequé contra Dios en primer lugar. Y sabes que yo no quiero volverlo a hacer. Yo no quiero volverlo a hacer. Y ahí comienza la transformación. Dios nos va ayudando. Dios nos va ayudando. Porque es mucho más que una emoción, es una decisión. Sí, las emociones son tocadas, las emociones se manifiestan. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Eso pasa. Pero tiene que haber una decisión, una acción en nosotros. Los sacrificios externos inmediatos, sin un compromiso interno real, no significan nada para Dios. Dios ya se lo dijo en el Antiguo Testamento. Más que sacrificio, más que holocausto, ¿qué es lo que quiere Dios? Obediencia, corazón de ellos. Estoy harto, decía el Señor en el Antiguo, de estos sacrificios, de matar tanto animal y degollarlo y tirar tanta sangre. ¿Y para qué? Para un evento de un día, de 3 días. Y el resto del año, dice el Señor. Se complace el Señor más que en esto, dice el Señor. Así que los hechos en el capítulo muestran que todo fue algo del momento superficial y nada más. Israel siguió su camino desviado, sirviendo a los Baales y a los ídolos. Ahí fue que siguió Israel. Por lo tanto, aquellos sacrificios, ese lloro que sí, fue lloro porque supieron que hicieron algo mal, pero no hubo arrepentimiento. Y como sabían que en la monotonía religiosa se ofrecían sacrificios y Dios perdonaba, pues vamos, sacrificio. Y así a veces también nos pasa a nosotros. Como sabemos que Dios restaura, que Dios, vamos a la iglesia porque está pasando tantas cosas. Y después, ¿se recuerdan cuando el 9-11? ¿Cómo estaban las iglesias? Llenas. Después de los 3 meses del 9-11, volvió todo para atrás. Algunos quedaron, sí, gracias a Dios, que lo tomaron en serio. Pero después la gran mayoría regresó para su vida normal, así, y de espalda nuevamente a Dios. Cuando pasó la tragedia que pasó aquí en Orlando, en el nightclub, se llenaron las iglesias. Y después del mes, 2 meses, volvieron de nuevo para atrás.
O sea, que no podemos criticar fuertemente a este pueblo, porque el pueblo cristiano también se parece mucho. Nos cosechamos lo que sembramos. La cosecha estaba por venir. Mira el versículo allí 11 al 15. Dice, después de la muerte de Josué, dice allí arriba en el encabezamiento del 6, pero va al 11, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Y provocaron, dice, a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y por ahí sigue hablando y Dios se enfureció con ellos nuevamente. Entonces, ¿de quién era la culpa? ¿Era de Dios o era del pueblo de Israel? Era lo que estaban sembrando. Estaban sembrando esto. ¿Okay? Así que indiscutiblemente todos vamos sembrando por la vida, hermano. Lo aceptemos o no. Y tarde que temprano la semilla va a brotar. Y posteriormente va a llegar el fruto. Y luego la cosecha. Es una ley natural. Es una ley natural. Eso va a suceder así. Consejo: esmerémonos en la siembra. Esmerémonos ahí en la siembra. Los frutos son de Dios. Usted y yo no tenemos control sobre si va a venir lluvia o no va a venir lluvia. Si va a venir una plaga que va a dañar la cosecha o no. Usted y yo no tenemos control de eso. Podemos fumigar, podemos regar agua con turbina, podemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance, pero al final quien da el fruto es Dios. Ahora, lo que usted y yo sí podemos es esmerarnos en la siembra, seleccionar la buena semilla, sembrarla con cuidado, cuidarla. ¿Okay? Proverbios 11:8, Gálatas 5:22, sembremos la buena semilla. Sembremos la buena semilla. Principio 7, que tienen ustedes allí. Los momentos sombríos de la vida duran solo el tiempo necesario. Escuche esto, porque todos pasamos por esto. Solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo sus propósitos en nosotros. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Y en cada cosa que pasa en nuestra vida, cada acontecimiento, cada evento, hay un propósito. No es al azar que Dios apretó un botón, vamos a hacerle que le pase esto. No. Aún en aquellas cosas que vienen por consecuencia que nosotros mismos nos buscamos, Dios se glorifica en ellas y nos deja aprender. Nos deja aprender de ella. ¿Quién de nosotros no ha pasado por momentos difíciles en la vida? Del índole que sea. Nadie está exento de esto, ¿verdad? Todos. Todos hemos pasado o estamos pasando o pasaremos. Si Cristo no viene antes, pasaremos por allí. No estamos, pero excepto, ¿verdad? Así que estos momentos sombríos, aun cuando no vengan de Dios, ¿okay?, sean por nuestras propias malas decisiones, Dios los puede usar para cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Okay? Los amaleceítas habían incendiado la ciudad de Judá. Habían incendiado la ciudad de Judá, se habían llevado todas las pertenencias que habían allí, se habían llevado los niños, las mujeres, porque los hombres, 600 hombres con David habían salido a la guerra. Y estos venían subiendo, venían por la parte del Nehuet. Y en esa parte del Nehuet está también Judá. Y por allí subieron y encontraron esta ciudad de Sical. Y allí acabaron con esta ciudad. Y se llevaron todo. Y eran muchos de ellos. Y dice el versículo 6 que había amargura en el alma de ellos. Estaban que empezaron a llorar. Y lloraron tanto que sus fuerzas desvanecieron. Ya no tenían ni fuerza para llorar. De la tristeza, cuando llegaron y vieron, no encontraron familia y no encontraron nada y la ciudad quemada.
¿Ok? David tenía doble pesadumbre, o tenía doble dolor o doble amargura. En primer lugar, porque le habían llevado a sus hijos, le habían llevado allí sus esposas y había el desánimo del pueblo. Y por si esto fuera poco, el pueblo en alguna medida lo estaba culpando a él porque ellos salieron a la guerra y lo querían hasta apedrear. Si usted lee la palabra del Señor. Y tiene que haber estado bien amargado el pueblo y bien frustrado y bien dolido para querer apedrear al ungido de Jehová. Porque en ese tiempo tenía eso mucho respeto, mucho valor allí. Así que estaba aquello bien difícil. Ahora, esta porción que nosotros señalamos ahí, no sé si alguien la puede leer. Quien la tiene la puede leer. ¿Está ahí en Primera de Samuel? ¿O no? ¿Primera de Samuel qué? Del 1 al 6. Ok, alguien que la... Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Camel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. El principio dice que los momentos sombríos solo van a durar en nuestra vida hasta que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. De esta porción, dos cositas podemos nosotros aprender. En primer lugar, David cobró fuerzas en el único que le podía dar las fuerzas, Dios. Porque dentro de la angustia que estaba viviendo ese pueblo allí, 600 hombres, cansados de la guerra, pero más ahora el desánimo y el dolor que estaban viviendo, no había nadie que animara a David. David también como ser humano, también con pérdidas también, pero encima de toda esta pérdida, con la responsabilidad de que era el líder que Dios había puesto allí para guiar no solamente al ejército, sino al pueblo, como rey. ¿Dónde iba a cobrar fuerza David? ¿A quién se acercaba? ¿A qué hombro descansaba él? ¿A quién le contaba si todos los otros también estaban igual o peor que él y con ganas de apedrearlo? Entonces David buscó donde sí podía encontrar, donde sabía que iba a encontrar. ¿Te das cuenta? David cobró fuerzas en el único que le podía dar la fuerza. Dice el versículo 6 allí al final: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En Jehová su Dios. Y segundo principio que nosotros podemos encontrar en esta porción es que David consultó a Jehová, el único que lo sabe y lo puede todo. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Versículo 8, que no lo leímos, pero está más adelantito, dice el versículo 8 allí: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: ¿quién? Jehová. Dios le dijo:
Dios le dijo, síguelo porque ciertamente los alcanzarás y de cierto, librarás a los cautivos. Bendito Dios. El único que lo puede y lo sabe todo fue él a buscar. Cobró fuerzas en él, se refugió en él, oró a él, buscó su rostro, le lloró, se angustió, derramó su corazón. Yo no sé lo que haría David. Pero David era un hombre conforme al corazón de Jehová, dice la palabra del Señor. Tiene que haberle contado ahí cómo se sentía. Y Dios lo escuchó y lo consultó. Y una vez que entonces lo consultó y Dios le dio una respuesta, él era el hombre que iba a animar al resto. ¿Te das cuenta? Y lo animó cuando usted lee la otra porción. Lo animó porque le dijo, sí, Dios dice que sí lo vamos a alcanzar y Dios dice que nos lo va a entregar. Vayamos. Y fueron. Fueron con los 600 hombres de a caballo y cuando llegaron a un torrente, 200 estaban que no daban un paso más, estaban cansados. No podían seguir. Y David le dijo, quédense. Quédense. No hay problema. Siguieron con 400. Y con 400 llegaron y los alcanzaron. Y los alcanzaron, ¿usted sabe cómo? Como siempre hacen la gente cuando después que hacen algo, que creen que ya todo pasó, festejando y celebrando la victoria. Y dice que David estuvo hasta el atardecer matando amalecitas de aquellos. Solamente escaparon 400 en camellos porque no los pudieron alcanzar. Y recuperaron todo. Recuperaron sus esposas, su familia, sus hijos, el botín, más todo el botín de ellos también se lo llevaron. Para que usted vea. Y regresaron. Regresaron a su ciudad. Pero pasó algo interesante. Le estoy contando esto porque pasó algo interesante. Que cuando regresaron, porque siempre en todos los lugares pues hay una mezcla de todo. Cuando regresaron con el botín y todas las cosas, algunos de los que habían ido a la lucha, dijeron, bueno, el botín es para repartirnos nada más entre las 400 y las familias nuestras que fuimos. Estos 200 ustedes no fueron, no cogen nada. ¿Y usted qué cree que hizo David? No. Esto es de todos. Porque ellos vinieron también a luchar lo que no les dieron la fuerza. Y somos una familia. Y lo partieron a partes igual. Y dice la palabra de Dios que no miente, que hasta el día de hoy así se hace en Israel. Aún a los que no vayan a luchar, también tienen el mismo derecho. El mismo derecho de las bendiciones del país. ¿Qué te parece? O sea, de una acción derrotista, de un desánimo, de amargura de alma, que querían apedrear al rey, mira lo que salió. ¿Por qué? Por ir a la fuente correcta. ¿Okay? Por eso, ¿dónde está la grandeza del hombre de Dios? Cuando digo hombre es en sentido genérico, mujer también. ¿Dónde está la grandeza? Que en medio de cualquier circunstancia tengamos la capacidad de buscar a Dios. Ahí está la grandeza. No importa lo que estemos pasando. Enfermedad, problemas familiares, hijos rebeldes, problemas en el matrimonio, problemas económicos, legales, del índole que sea, inseguridad, lo que sea. Que tengamos la capacidad de decir, ¿sabes qué? Voy a buscar al Señor, porque Él es el único que me puede saciar mi alma, el que me puede dar paz en medio de esto, el que me puede llenar de gozo nuevamente, el que me puede animar, el que me puede dar fuerzas, el que me puede dar esperanza, el que me puede instruir, el que me puede guiar, el que me puede dar discernimiento para qué decir, para qué acciones tomar, etcétera, etcétera. Ahí está la sabiduría. Que las adversidades no nos roben la mirada de Cristo. Claro, una vez que dice eso, enseguida usted se transporta al mar de Galilea y observa a Pedro caminando sobre el agua y mirando las adversidades y hundiéndose, ¿verdad? Pero caminó. Así que solo Él es el único
que puede disipar toda tiniebla. ¿Por qué? Porque Él es luz. ¿Cierto? Hay tinieblas que vengan. Él está en nosotros. Él es luz. Que pueda alejar todo miedo, pues Él nos da de su amor y su paz. Que puede darnos el valor necesario, por Él es nuestra fortaleza para poder salir victoriosos. Tanto el hijo pródigo, tanto Job, David, José, Pablo, Pedro, son ejemplos acerca de esto. Acerca de esto. ¿Okay? David escribió en el Salmo 56, del 3 al 4, en el día que temo, yo en ti confío. ¿De dónde usted cree que salió esa inspiración de David? De las vivencias que había tenido él. De las vivencias que había tenido con el Señor. Y el Señor, el Espíritu Santo le inspiró para dejar esto plasmado para usted y para mí, para todas las generaciones que vinieron después. En el día que temo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré que pueda hacerme el hombre. Consejo allí. No salió. Pero el consejo. Sí, está ahí abajo. Salió todo. Busquemos a Dios de corazón. Busquemos a Dios de corazón. Nadie que le ha buscado de tal manera ha regresado derrotado o desilusionado. Por lo menos en este caso David no salió así. Y es más, el hecho que cuando a veces busquemos a Dios y Dios nos diga un no por respuesta, no quiere decir que es una derrota. No quiere decir que es para aplastarnos. Simplemente que es un no, es una respuesta de Él. Porque Él sabe más y porque tiene propósitos más grandes y diferentes que nosotros no sabemos. So, nunca tome una respuesta de Dios, un no de Dios como una derrota. No. No lo es. ¿Okay? El 8. Este principio que ustedes también ya saben y que todos sabemos. Las rodillas son una de las mejores armas del cristiano. Segunda de Samuel 7. Gloria a ti, Jesús. Una porción bastante larga, no la vamos a leer toda en este caso. Pero mire cuando estuve leyendo esta oración de David, está hermosa, hermano. Cuando ustedes puedan, leanla y tome tiempito en ella. No la lea así de corrido, pero léala con calma y vuelve a leer. Segunda de Samuel 7, 18 dice: y entró el rey David, se puso delante de Jehová. En otras palabras, fue a orar, fue a buscar su rostro, ¿verdad? Y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta acá? Mira cómo empieza este varón, hermano. Reconociendo su condición delante de Dios. Cuando uno reconoce su condición delante de Dios, porque uno está reconociendo quién es Dios con relación a uno. Y estos son ejemplos para nosotros que hay de oraciones, hermanos. Oraciones privadas, claro. Pero que también pueden ser de uso público para la alabanza y la gloria de Dios. Mira cómo este varón que era conforme al corazón de Dios, que Dios realmente hizo cosas tremendas con él, pero con qué respeto, con qué humildad entraba delante de la presencia del Señor. Yo creo que ahí hay como mucho que aprender nosotros de esto. Y sigue diciendo, no voy a leerlo todo, pero dice: y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. ¿Qué más te puedo decir? Si tú lo conoces todo. Sigue diciendo allí: todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolo saber a tu siervo. No sé si usted logra captar
que David en ningún momento está reconociendo que él ha hecho algo, sino que tú has hecho, que tu palabra ha dicho, que tú por tu soberanía y porque tú lo has querido, así me has escogido a mí. ¿Yo quién soy? O sea, él está reconociendo completamente la bondad, la misericordia, la grandeza, el poder, la soberanía de Dios obrando en él, sin él merecerlo. Después usted lo puede leer. Yo no voy ahora a entrar más, pero quería resaltar eso un poquito. Hay un viejo proverbio que dice que el hombre es más grande cuando está ¿qué? De rodillas. De rodillas. La lucha del cristiano, como dice Efesios 6, no es contra ¿qué? Contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, es una lucha que nosotros no estamos viendo muy de frente al enemigo. Necesitamos las armas que Dios nos ha dado para luchar con ellos. En su opinión, ¿qué hace más falta en las iglesias hoy? Su opinión. Buena música, buena predicación, buenos programas, edificios, oración. Oración es lo más importante. Consagración. Todas son importantes. Oración muy ¿Ya? importante. Todas esas son herramientas indispensables en la vida del cristiano para uno crecer. La oración, la palabra de Dios, la comunión con los santos, el servicio, etc. Todas estas son herramientas importantes. David libró muchas batallas. Esto fue posible. ¿Por qué? Porque libró la batalla más importante en su corazón. Sinceridad con Dios. Esa oración que nosotros estábamos viendo ahí anteriormente, 2 Samuel capítulo 7. David no podía esconderle nada a Dios. Tú conoces el corazón de tu siervo. Por eso Pedro, cuando va allá en el Nuevo Testamento y Jesús le pregunta 3 veces, no es que le tiene que preguntar, pero le pregunta 3 veces intencionalmente: Pedro, ¿tú me amas? Ya llegó después Pedro el momento que le dijo: Señor, pero tú sabes si te amo o no te amo. Tú lo sabes todo. Sinceridad. Tú sabes, en otras palabras, que te fallé. Tú sabes que me adelanté y dije que no te iba a negar. O sea, eso implica todo eso. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes que soy un impulsivo. Pero tú sabes también que tengo un amor imperfecto, pero tú sabes que te amo y que te quiero servir. Y como te quiero servir, por eso ahí el Señor dice: apacienta mis ovejas. Esto, lo otro. ¿Te das cuenta? Que el resto yo lo voy a hacer en tu vida. Y David hizo esto. La falta de poder en la iglesia hoy está relacionada básicamente con la falta de oración. Porque déjame decirle que comunicadores excelentes tenemos casi más que en todos los tiempos. Buenos comunicadores hay. En otros tiempos ha habido buenos comunicadores por aquí y por allá, pero en este tiempo hay comunicadores por todos lados buenos. Todos los países. En todos los países. Y los medios de comunicación ni hablar. No solamente buenos comunicadores, sino medios de comunicación también muy buenos. Pero la oración ha ido en descenso. Y esto es a nivel general. No estoy hablando de una denominación en particular. Estoy hablando de todas las denominaciones, porque han habido unas denominaciones que le han dado un buen énfasis a la oración, y de esos tenemos que aprender. Le han dado buen énfasis a la oración y han estado en oración. Pero aún ellos están hoy en día sintiendo que ha ido mermando ese tiempo de oración. Usted sabe que cuando Carlos Spurgeon predicaba en el tabernáculo para una audiencia de miles de personas, miles,
que algunas veces no podían entrar todos, se quedaban afuera escuchando por la ventana. Así era el gran avivamiento que había allí. Había más de 200 personas en el sótano de la iglesia, al mismo tiempo que él estaba predicando, orando. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Más de 200, eso dice la biografía. Más de 200 personas orando en ese mismo momento, intercediendo por la salvación de las almas. Aleluya. Para que el Espíritu Santo trajera convicción al corazón de aquellos oyentes y Dios usara la palabra que su siervo estaba advirtiendo para que transformara. Wow. Yo leí eso y decía, Señor, wow. Gracias. Gracias por esos ejemplos. Doy gracias a Dios que el grupo de oración acá ha estado no solo manteniéndose, pero creciendo. Y que está ahí intercediendo todas las semanas, por la iglesia, por las personas, por todo tipo de oración. Y se ha visto la gloria de Dios. Se ha visto la gloria de Dios. Porque hay cadenas de oración en los hogares, que no solo son los martes aquí en el templo, sino también en los hogares se está intercediendo, no solamente por los hogares de las personas, sino se está intercediendo por la iglesia, se está intercediendo por las almas, por la familia. Gracias a Dios por eso, hermano. Debemos de seguir con eso y seguir incrementando eso. Principio número 9. Confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que podemos. Es ver hacia lo que Dios ve. Eso es fe. Ver hacia lo que Dios ve. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 23, pero específicamente el versículo 17. Ustedes conocen esta historia también. No vamos a entrar allí en detalle en ella. Pero ¿cuál es el contexto de esta historia? El rey de Siria, en cada movimiento militar estratégico que hacía para destruir a Israel, era descubierto. ¿Se recuerda? Y llegó a pensar que dentro de sus filas había un traidor. Porque cada vez que él hacía algo, decía, Israel respondía y lo sorprendían. Y él dijo, alguien le está traicionando al rey de aquí adentro. ¿Ok? Y se recuerdan de eso, ¿verdad? Entonces un siervo le declaró que era descubierto. ¿Por qué? Porque Dios se lo revelaba aquí en Eliseo. Y Eliseo, Dios le revelaba a Eliseo sus planes más secretos, así que este mandó a aprender a Eliseo. Le dijo, sí, pues, ahora vas a ver. So, Dios ve en los secretos, hermano. Aleluya. Dios ve en los secretos. Y confiar en Dios es esto, es ver como Dios ve. Si Dios no lo ha dicho de algo, Él ya lo sabe. Es confiar en Él. Si el Señor, yo no lo estoy viendo ahora, pero tú me lo has dicho. Y yo te creo. Amén. Aunque el Señor se me presentó en la noche en la cama, puede ser, pero ya te lo dijo aquí también. Puede ser también de una manera o de la otra, pero ya te lo dijo aquí también. Ya te dijo en la palabra lo que Él espera de ti y de mí. No solo lo que Él espera, sino lo que nos ha mandado a hacer. Y lo que está por venir también. Dios cuida de sus hijos y nos anima a ver con Él. Versículos del 16 al 17. Y ya ustedes saben lo que pasó con el siervo de Eliseo, donde Eliseo veía todo el ejército de Dios que Dios tenía en aquellos montes, pero el siervo no veía a nadie y estaba asustado. Y ya ustedes saben esa historia, donde Eliseo le dice, Dios, ábrele los ojos para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y así el siervo pudo ver y cobrar ánimo y decir, wow. Entonces vio el ejército del Señor. Esto también nos dice algo. Nosotros acabamos de, hace unas semanas atrás, hablar acerca de los ángeles.
Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto porque ellos están al servicio de Dios y al servicio nuestro. Y Dios los envía. Y si Dios dice que te va a proteger, te va a proteger, ¿sí o no? Si dice que nos va a cuidar, nos va a cuidar. Amén. Así que ¿cuántas adversidades hay ahora mismo delante del ojo natural? ¿Cuántas adversidades puede haber delante suyo y delante mío ahora? Muchas. Muchas. Muchas de ellas. Pueden ser muchas. Pero no desmayemos. ¿Por qué? Porque muchos así nos hemos sentido en diferentes ocasiones. Muchos así nos hemos sentido en diferentes ocasiones. El ejército de Saúl vio a un gigante y se desanimó. Vio el ojo natural, un gigante. ¿Cierto? David vio otra cosa. Porque David estaba viéndose a lo que Dios ve. ¿Te das cuenta? Israel vio a Faraón detrás y a un mar rojo delante. Pero Moisés vio hacia lo que Dios le estaba diciendo. Dile a mi pueblo que marche. ¿Te das cuenta? Los discípulos de Cristo vieron 2 panes y 5 pececitos. Pero Cristo sabía lo que estaba haciendo y vio mucho más. Vio mucho más que eso. Son las adversidades, hermano, siempre van a llegar. Siempre. Pero yo no podemos evitarlas en muchas ocasiones que ellas lleguen. Si nos enfocamos en ellas tienen la capacidad de robarnos la atención. Y entonces cuando nos roban la atención empezamos a preocuparnos y nos desenfocamos. Nos desenfocamos de lo que realmente es importante. El punto aquí es, ¿con qué ojo estamos mirando ahora? ¿Con los naturales o con los ojos de la fe? Porque si miramos con los naturales vamos a ver muchas dificultades. Recuerdo que no hace mucho tiempo la hermana María nos decía, no, yo sentía en mi corazón, yo le creía al Señor lo que me estaba diciendo. Si se pone a ver con los ojos naturales, los diagnósticos no eran favorables. Pero vio con los ojos del Señor, los ojos de la fe. Hablaba hace también un tiempo con el hermano Lorenzo. Tiene un testimonio también tremendo con relación a su salud. Que a lo mejor muchos aquí no conocen. 12, 13 años. Lidiando con una enfermedad que todavía tiene, que no podía. Ya no contaban. Pero dentro de sí decía, mientras tenga vida y esperanza, el Señor me va a levantar. No es mi tiempo todavía. Estaba viendo con los ojos de la fe. Estamos hablando de 1 año, ni 2, 13 años. ¿Okay? ¿Con qué ojo estamos mirando ahora? Solución. No se trata de ignorar las adversidades, ellas están ahí, hay que hacerle frente, sino más bien verlas con los ojos de la fe. Ver a Dios por encima de ellas. Para poder ver la solución, debe ser entonces en oración. Debe ser en oración. Eliseo tenía ojos naturales, pero veía más con los ojos del Espíritu. Ya le dije esto, cuando su siervo le comentó del ejército, pues él le comentó acerca de que más eran los que estaban con ellos que los que estaban del otro lado, ¿ok? Así que no todos tienen la capacidad de ver de la misma manera. Así que no hay nada malo con orar a Dios para que nos muestre las cosas según su voluntad. Y a veces dicen, no, pero es que yo quisiera tener esa fe que tú tienes. Bueno, no hay nada malo con eso. Tú sientes que no la tienes, ora al Señor y pídesela para que te la dé. Amén. Y Dios va a ir obrando en tu vida. Dios desea que veamos la vida a través de sus ojos. ¿Por qué?
Porque para los que creen, todas las cosas son posibles. Lucas 1:37 dice, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Todas las cosas son posibles. Y termino con el 10. Ahora, termino con esta parte. ¿Cómo podemos ver de esta manera? Bueno, recuerde las victorias pasadas. En primer lugar. Rechace las palabras de desánimo de donde vengan. Muchas veces gente pesimista hay en todos lados. ¿Verdad? La gente pesimista va a haber en todos lados. La va a ver en la familia, la va a ver en la iglesia, en el trabajo, en la calle, la va a ver en todos lados. En la casa. Pero entonces no. Eso no me diga. No me diga, no quiero escuchar. Yo sé que está ahí, pero no. Recuerde las victorias pasadas, donde Dios ha sido fiel y ha manifestado su poder y su gloria. No siempre va a actuar de la misma manera, yo entiendo eso. No siempre. Pero Dios te ha dado victoria, nos ha dado victoria. Él ha manifestado su poder y su gloria en su vida y en mi vida de diferentes maneras. Reconozca la verdad, la verdadera naturaleza de la batalla espiritual también. Muchas veces cuando vienen esas dudas ahí, eso no viene de Dios. Viene ese temor allí, eso tampoco viene de Dios. Y respáldase del poder de Dios, confíe y dependa de Él, de sus promesas para sus hijos. Algunas recomendaciones ahí. Y 10 y último, terminamos con eso esta noche. El que se refugia en Jehová nunca quedará desamparado. Eso téngalo por seguro. Segunda de Corintios 20, 12, 15 al 17 y el versículo 20, de Crónicas, perdón, no Corintios, Crónicas. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Okay? El contexto es el siguiente. Moab, Amón y Siria salieron para destruir a Judá. Y fue dado aviso al rey de este suceso. Y dice la palabra que el ánimo del rey se desmayó. Se vino por el piso. No solo de él, sino también de todo el pueblo. Le pasó como a David, le pasó allí como al pueblo que estaba con David en este momento. Así que algunas noticias tienen esa capacidad. ¿Sí o no? ¿Y qué podemos hacer? Ignorarlas. No están ahí. Son realidades que están ahí, que tenemos que lidiar con ellas, quedamos o no quedamos. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Están ahí. Y si usted no está bien enfocado, pues pueden robarnos la atención y mantenernos envueltos en eso todo el tiempo. Estamos dando vueltas en el mismo sitio y no sacamos el pensamiento de eso. Y creemos que todo gira alrededor de eso. Y no, la vida es mucho más que eso. Eso es un suceso, eso es un evento, es un acontecimiento que llegó inesperado o como fuese, pero llegó y que tenemos que hacerle frente. Y que en un momento me movió el piso. Es verdad, me pudo haber movido el piso. Pero hay que ser como David. Hay que ser sabio y buscar el consejo de Dios, buscar el rostro de Dios para salir de eso. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos de los refugios para las malas noticias? Si hablamos desde el punto de vista cristiano, está bien, pero otra gente que no es cristiana se va a muchos lugares, a muchas cosas. A muchas cosas se van a hacer. Ahora, ¿dónde está el primer refugio para el cristiano? En el Señor. En el Señor. Acudir a Jehová, que fue lo que hizo Josafat en aquel momento. Llegó esta mala noticia que venían contra ellos ejércitos de 3 países. Y eran innumerables los que venían como la arena del mar, dice la palabra, contra ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Desmayó él y todo el pueblo. Le dice, fue a Jehová a través de la oración, a través del ayuno. Ahora, todos estos datos nosotros lo sabemos. Que cuando llega algo así, pues hay que buscar a Dios, hay que ayunar, hay que orar. Aquí lo sabemos y se lo aconsejamos a los demás.
Pero cuando nos toca a nosotros, a veces se nos olvida. A veces se nos olvida y por eso necesitamos una mano amiga. Una voz amiga que nos lo recuerde. Que nos lo recuerde. Que no es que no lo sepamos, no es que no lo hemos practicado, sino simplemente que como la noticia llegó y nos tiene dando vuelta en el mismo sitio, alguien viene que no está envuelto en el asunto, puede ver con más claridad y puede venir y decirnos, mira, hagamos esto, vamos a orar. Oye, sí, ¿verdad? Pero es que no tengo casa. Vamos a ayudar. Vamos a pedir cadena de oración. Mira, me encantó algo que hizo hoy, creo que fue hoy. Si no es hoy, fue ayer. Tony Evans. Aquellos que reciben su devocional diario, pues si están suscritos a su programa, pues le va a llegar, o ya le llegó. Pero me encantó que él, inmediatamente que supieron el diagnóstico de su esposa, Luis Evans, pidió oración a todos los que están suscritos con él en su devocional. Su esposa es paciente de cáncer y había quedado libre completamente de cáncer hace más de 10 años. Pero en ese chequeo de rutina le encontraron de nuevo el pH de nuevo alto y es posible que hay un regreso de cáncer. ¿Y qué es lo que hizo inmediatamente? Acudir al Señor y acudir a sus hermanos en Cristo por todas las redes sociales. Unámonos en oración. Me encantó. ¿Por qué? Porque no se lo quedó. Porque confía en Dios y sabe que Dios usa la unidad en la oración. Y Dios escucha. Y Dios responde. ¿Ok? So, ¿dónde radica la fortaleza del cristiano? En el conocimiento de nuestras debilidades e insuficiencias para salvarnos a nosotros mismos y clamar a Dios por su intervención. Ahí radica. En mi insuficiencia para yo resolver las cosas que no puedo resolver, para salvarme a mí mismo y buscar a Dios su intervención. Dios se manifiesta en la humillación. Cuando somos humildes, humillamos delante de su presencia, Dios manifiesta su poder, su gloria, su bondad, su misericordia, su compasión sobre nosotros. Es así, mis hermanos. Los imposibles humanos son ¿para qué? Para la gloria de Dios. Versículo 17, estamos todavía en 2 de Crónicas. Allí. Otra de las armas del cristiano es la alabanza a Dios, reconocer su grandeza y su poder. Esto fue lo que hizo el rey con el pueblo. El que se refugia en Jehová no solo goza de protección, sino de victoria y bendición. Dios le dio la victoria al rey. Aquellos eran como la arena del mar, el ejército de ellos no era tan grande, pero quien peleaba con ellos era Dios. ¿Por qué? Por el primer lugar, porque no tuvo vergüenza de reconocer que tuvo miedo, siendo el rey. Cero orgullo, cero orgullo. Soy el rey, pero soy de carne y hueso y reconozco que no todo lo puedo. Cero orgullo. Entonces, se bajó de ese trono y llegó al trono de la gracia y de la misericordia. Entonces allí se refugió en Dios y buscó el auxilio de Dios y Dios respondió y Dios dio victoria. Vamos a dejarlo hasta aquí esta noche con relación a este número 10. Ustedes tienen allí, creo, hasta el 20 para poder ver estos más adelante. Lo que sí les puedo adelantar es que ya empecé la introducción de Apocalipsis. ¿Ok?
So, no creo que comencemos porque si no tengo que cortar estos aquí. Puedo cortar esto y darlo en otro momento, los otros 20 que faltan. Pero pues realmente están interesantes todos. Pero estoy trabajando ya en la introducción de Apocalipsis, lo cual está bien interesante también. Y pronto ya la comenzamos. Si no, esta semana, el domingo anunciaremos si comenzamos o no comenzamos, o seguimos con esto. Tengo que buscar dirección de Dios, pero creo que pensé que esto iba a dar 15 una semana, 15 otra semana, y lo único que se ha podido dar 5 nada más. Para poderlo desglosar. Así que también los amigos de las redes sociales les dejamos saber con relación cuando comenzamos con estos estudios de revelación. Y también le dejamos saber a los amigos y hermanos de las redes sociales que muy pronto nos sintonicen o busquen YouTube Live, porque vamos a estar transmitiendo por YouTube Live posiblemente en 2 semanas, porque necesitamos 24 horas para que surja la primera transmisión y después ya entonces todo comienza. Así que nos van a encontrar allí por Iglesia Bautista West Ocala College Show, o nos van a encontrar por College Show en español. Eso es lo que vamos a poner para que nos encuentre allí, pero le va a salir en su teléfono. Así que tengan una semana bendecida, nos vemos el próximo miércoles.